Y entonces, cuando son las 10 de la mañana con 27 minutos, le damos la bienvenida a esta hermosa mujer que ayer no fue muy bien tratada, candidata constituyente por el Distrito 10, por el Partido Comunes, Emilia Schneider, quien en este 8M fue detenida. Más de un centenar de activistas del mundo social, político, cultural repudiaron la detención a Emilia Schneider y tenemos varias notas ahí en La Voz de los que Sobran. Hola Emi, buen día. Hola, buenos días chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Primero, eso es lo que queremos saber. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? Me imagino que cansada, ¿Cómo te agotada. trataron? ¿Qué hicieron? No, yo estoy bien, afortunadamente, un poquito moreteada y cansada porque el 8 de marzo igual fue intenso, más allá de la detención de la mañana. Y nada, a mí, bueno, yo creo que donde peor nos trataron fue en el momento de la detención, ¿no? Los carabineros que eran fuerzas especiales que se bajan a detenernos, pero la peor parte se la llevó mi compañero de equipo, Juan Pablo, que fue bastante golpeado tanto en la micro de carabineros como en todo el proceso de la detención. De hecho, en ese marco es que yo quedé un poquito moreteada porque efectivamente como que forcejeamos ahí porque yo me preocupé mucho por él, pero nada, hoy día ya estamos bien. Un poquito impactada con las declaraciones de Gali en la mañana, pero ¿Qué dijo bien. Gali en la mañana? Perdona, Emi, no alcancé a ver esa noticia. ¿Qué dijo Gali en la mañana? Nada, que decía que, o sea, yo me enteré porque a mí me preguntaron de un canal, efectivamente, como qué opinaba yo de lo que había dicho, porque él se había referido a nuestra detención, y dijo que nadie por ser candidato o candidata podía tener el derecho a parar el tránsito. Y justamente como todo lo, o sea, y creo que es una versión muy alejada de la realidad y me sorprende incluso que con todo el rechazo que hubo, sí, que siendo una situación tan pequeña dentro de todo el día, insistan en cubrir una situación que fue a todas luces desproporcionada, ¿no? Claro. A ver, entremos en materia. ¿Qué estabas haciendo tú en el momento en que te detuvieron y cuál fue la razón? La vereda, la grabación viene de la vereda. Claro, por eso yo pregunto. Nosotras, bueno, el día de ayer asistimos a una acción que convocó Iona Rothfeld, que también es candidata constituyente. Ella es futbolista y en ese marco estábamos 5 mujeres, un compañero, dibujando en la calle una cancha de fútbol, digamos, pintada con pintura al agua, porque justamente teníamos la intención de no dañar la calle y de que fuera algo, digamos, fácil de remover después. Y íbamos a escribir en esta cancha, abramos la cancha, de alguna manera como una metáfora de finalmente todas las dificultades que vivimos mujeres y diversidades sexuales a la hora de enfrentarnos a los distintos espacios de la vida. Esa era un poco la metáfora y después íbamos a jugar un partido de fútbol. Lo que estábamos haciendo ni siquiera llegó a cortar el tránsito porque estábamos ahí de alguna manera diciéndole a los autos que pasaran por el lado donde ya no estábamos pintando, algo muy pacífico en general, éramos pocas personas, entonces también cumplíamos con el aforo permitido. Y en ese momento, claro, efectivamente nos encontramos en la vereda cuando ya estábamos terminando, porque ahora íbamos a escribir el mensaje, digamos, abramos la cancha, y en ese momento se bajan, no sé, 5, 7 fuerzas especiales hacia nosotras y nos toman detenidos a mí, a Juan Pablo y a Andrea, que era otra compañera que estaba ahí. Y sin ningún previo aviso, sin ningún tipo de diálogo, solo nos dijeron están detenidos. Y no se entiende, o sea, nos pasan por desorden público, pero yo todavía no entiendo cuál es el desorden público que estábamos haciendo. Y en paralelo, mataban a una mujer en Cerrillos, ¿y dónde estaban los carabineros? Wow. Perdón, Emilia, ¿ustedes eran cuántas personas? Porque los carabineros llevaron a 3 de cuántos. Éramos 6 personas y nos llevaron a 3. Entonces, tú piensas que estaban buscando específicamente a ti y a tu equipo, ¿cierto? Yo no lo sé, solo porque en ese momento la verdad yo estaba totalmente distraída, estaba terminando de pintar, de hecho, con el rodillo que después llevaron a la comisaría, que estaba puesto ahí como evidencia. Pero lo que decía tanto la Iona como Juan Pablo de mi equipo era que efectivamente se bajaron y que fueron directamente hacia donde yo estaba. Yo no sabría decir si eso es así o no, pero creo que lo lamentable es que la prioridad de Carabineros se está reprimiendo a quienes nos manifestamos y no estarse haciendo cargo de las personas que en serio necesitan seguridad.
Por eso traía este caso de una mujer que fue baleada en el contexto de un robo. Es una noticia lamentable para un 8 de marzo, muy lamentable, y los sectores que tanto hablan de seguridad, ¿para quién la seguridad? ¿Qué está protegiendo la seguridad? ¿Una estatua? ¿Está impidiendo que la gente se manifieste pacíficamente, que es un derecho? ¿O efectivamente tenemos una policía al servicio de la gente? Yo creo que es evidentemente lo primero, y no tenemos una policía al servicio de la gente. Sí, hay ahí una cosa interesante. Veníamos de hablar de la pena de muerte. Es un 8M. Es un 8M. Es el Día de la Mujer. Las mujeres se están manifestando. Obvio, sentido común. O sea, están pintando al agua en la calle, va a pasar un rato, va a caer el agua y se va a ir esa pintura. No es una pintura permanente. Van a jugar un partido de fútbol que también es parte de las manifestaciones del 8M. Abran la cancha para que las mujeres puedan ingresar a otros lugares que las tienen vedada. Toda una cosa dentro de una manifestación de un 8 de marzo. ¿Y qué hace Carabineros? Usted además estaba en ese momento en la vereda, para la cuestión, la detiene, te llevaron a la comisaría y ahí ¿qué hicieron? ¿Le llamaron al fiscal o te soltaron de inmediato? ¿Qué hicieron? Primero fuimos a constatar lesiones a un CEFAM en Providencia, si es que no me equivoco. Al principio nos dijeron, no, vamos a ir a Estoril, a Las Condes, y yo les decía como, pero ¿por qué vamos a ir tan lejos? Fue un poco confuso, como que se detuvieron varias veces, revisaban el celular, etcétera. Yo creo que igual en ese momento empezaron a cachar que la cosa se mediatizó y claramente ahí cambió un poco el trato, lo que es súper lamentable, porque en verdad lo que me pasó a mí es un pelo de la cola al lado de la violencia y represión desmedida de Carabineros cotidiana y sobre todo contra mujeres y diversidades sexuales, ¿no? Bueno, nos llevaron a constatar lesiones separadas, estábamos yo con Andrea y por otro lado estaba Juan Pablo, y yo estaba muy preocupado por él, digamos porque cuando nos bajamos, él se quedó gritando, porque efectivamente lo agredieron, terminó con algunos cortes, con el bien moreteado también, y bueno, después de la constatación de lesiones fuimos a la comisaría, la 19 de Providencia, que nos dijeron que estaba como asignada como uno de los centros donde iban a llevar gente el 8 de marzo, y ahí, bueno, esperamos un rato, llenamos el papeleo y empezó a llegar la gente del Instituto de Derechos Humanos, del Ministerio de la Mujer, que yo sin duda agradezco el apoyo con nuestro caso, pero también me pregunto yo, ¿dónde están para los casos que no son mediáticos? Hace mucho tiempo que nos venimos quejando de que no tenemos Ministerio de la Mujer, entonces yo insisto, agradezco mucho a las trabajadoras del Ministerio que fueron a vernos, pero es totalmente desproporcionada la atención que le dan a distintos casos. Y después de eso, después de un da rato, como pudor, ¿no? A mí me pasó una vez también que me entraron a robar a la casa y me robaron, no sé, una bicicleta y una caja de herramientas. Y fue como... Y muchos vinos, bueno, pero ese es otro tema. No, pero fue como de verdad, era como, pucha, ¿por qué vienen para acá? Viene la prensa, muestran esta cuestión en todos lados y en realidad ayer muere una mujer, ¿no es cierto?, con una bala. Entonces uno dice, claro, ahí deberían estar, no acá, no porque sea mediático, ¿verdad? Da como un poquito de pudor. Estábamos recién conversando sobre populismo penal y la pena de muerte, y tú un poquito lo pusiste ahí en el tapete, ¿no? Los sectores que apoyan más que hablan siempre de seguridad y se llenan la boca, ¿no es cierto?, diciendo que hay que aumentar las penas, que hay que meter más gente a la cárcel. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Sí, yo creo que es una visión absolutamente errada. Creo que incluso desde donde entendemos como el derecho penal, el poder punitivo del Estado, es la última herramienta que tenemos para enfrentar los problemas sociales. Es la última herramienta cuando ya alguien vulneró un bien social muy importante y no hay otra solución. Pero pasa que en Chile ha sido la respuesta a la represión, la violencia, digamos, el establecer delitos, el usar a la fuerza de carabineros, es la primera respuesta ante los problemas sociales. Y ahí es donde tenemos un problema. Yo creo que no estamos invirtiendo ni en prevención de los delitos, ni en prevención de los problemas, ni tampoco estamos dialogando cuando hay manifestaciones que dan cuenta de un malestar muy profundo y que sin duda producen problemas de seguridad, de orden público, pero la solución no va a ser más carabineros. Yo creo que desde el 18 de octubre, y bueno, obviamente antes, pero sobre todo desde el 18 de octubre, que vemos que la única respuesta dentro del repertorio que tiene el gobierno, que tienen las autoridades actuales, es más represión cuando hay un problema social. Y creo que es una cuestión que produce un ciclo. Y como decía Hassam, o sea, nuestro sistema penal, la policía, las cárceles son sumamente clasistas. O sea, hay sectores de la población que se van presos
y otros no. Y a mí eso me parece tremendo, o sea, y hablar de la pena de muerte, darle ese poder de matar al Estado, a mí me parece inaceptable, me parece que no es la forma para ningún caso. O sea, también se hablaba de la pena de muerte cuando estuvo el caso de Ámbar. Yo creo que la violencia de género no se combate así, se combate con educación. Por eso también pusimos la propuesta de educación sexual integral, que los mismos sectores que hablan de que necesitamos seguridad, luego rechazan en el Congreso, porque no les importa la violencia. En realidad lo que hacen es desviar el tema a otro lado y con estas medidas populistas penales se aprovechan de que hoy día la gente efectivamente se siente insegura. Pero hoy día, y yo le decía ayer a los carabineros en un momento, como la gente no se siente más segura con ustedes, se siente más insegura con ustedes. Tienen un poco más de legitimidad que el gobierno, ¿no? Pero eso no significa que sean una institución que haga sentir segura a las personas y que no se hace cargo de los problemas de seguridad de fondo. El narcotráfico, la violencia en los sectores de la periferia de la ciudad, sino que está para estas cosas, para reprimir, para actuar rápido en los organismos como el Ministerio de la Mujer cuando hay un caso mediático, Claro. pero no para hacernos cargo de la prevención o de todos los casos que vemos día a día. Muy cierto. Es muy cierto lo que dice. Me gusta mucho esa idea de una policía a servicio de la comunidad, y es evidente que eso no lo tenemos. Entonces yo creo que esa frase, policía al servicio de la comunidad, es como un concepto que incluso se podría llevar al debate constituyente. Además que tantas veces en Chile lo que debe ser el último recurso termina siendo el primer recurso. Entonces yo estoy súper de acuerdo con todo eso. Pero en el caso de manifestaciones, tiene que haber, si tuviéramos una policía a servicio de la comunidad, tiene que haber una presencia policial en manifestaciones, sobre todo para resguardar la seguridad de las personas De los que están manifestantes. manifestando. Claro. Como yo ayer mencioné que la policía no hizo nada cuando ya había personas de ultraderecha acuchillando a mujeres en un 8M. Pero yo quería dejar una cosa clara, que entiendo, Emilia, que no quiere especular acerca de las razones por las cuales te detuvieron, pero yo creo que la audiencia debe tener una cosa bien clara. Cuando las policías en el mundo, no estoy hablando específicamente de Chile, un punto general de policías que están en manifestaciones para controlar orden público, tiene conocimiento de quiénes son las personas que están marchando. Sí, porque estudié ese tema específicamente de estrategias policiales para controlar manifestaciones, ¿ya? Y uno de los puntos más importantes, por algo hay tantos carabineros dando vueltas, que sacan incluso con cámaras, grabando y todos los demás, porque buscan identificar personas que están constantemente en protestas, pero que además se aprovechan de eso para actos de violencia o saqueo. Ya, eso es conocido. En grandes protestas en Europa sacan las fotos siempre, están siempre con cámara para tratar de identificar a las personas que al final no son manifestantes políticos, sino que están para hacer saqueo. Y uno puede hablar de la incompetencia general de Carabineros, pero yo no creo, y perdóneme, pero yo no creo que cuando decidieron detenerte a ti, no sabían que tú eres candidata constituyente, que estás ahí para manifestar políticamente. Ellos sabían eso y lo hicieron. No lo hicieron igual, lo hicieron precisamente por eso. Es una decisión. Algún carabinero, algún oficial de carabinero decidió que era una buena idea tomar detenida a una candidata constituyente en ese momento. ¿Ya? Eso no fue algo por accidente, es parte de la manera en que ellos deciden controlar el orden público en manifestaciones. Y eso es típico del problema que tenemos como de concepto de cómo funciona, porque deciden que la mejor forma de mantener el orden público es reprimiendo líderes sociales, personas que están tratando de canalizar el malestar de forma política, mientras que deben estar apoyando a estas personas, y la represión, si van a hacerla, debe estar en otra parte. Entonces yo creo que acá el hecho que te detuvieron es un hecho de mucha importancia, porque habla de la mala estrategia de los carabineros. Eso no es una policía que está haciendo el trabajo bien para proteger a la gente. Es que es la otra cara de la moneda de la violencia, de las personas que mueren baleados, porque tienen una mala forma de ser policías. ¿No? Hay personas que creen que no deben existir policías. Yo no soy tan radical. Yo creo que la policía tiene un papel en la sociedad. El problema es que estos policías no hacen bien la pega.
Entonces, perdón, Sí, para totalmente. hacer la pregunta, en vez de un comentario, quería preguntar, entonces tú... ¿Cuál era la pregunta? Ya, la pregunta era, que, pensando ya, que tú dijiste, la gente no se siente seguro con ustedes, ¿cómo te respondieron los carabineros con las interpelaciones y las conversaciones que tú tuviste con ellos? Sí, lo primero es que me encantan las preguntas que son más comentarios que preguntas. Creo que son de donde más uno puede sacar temas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Antes de llegar a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo con que en Carabineros de Chile, en las Fuerzas Armadas, hay un uso político de la fuerza. Es evidente. Y es evidente que ayer lo que estábamos haciendo era una manifestación feminista, éramos en su mayoría, en su totalidad en realidad, las manifestantes, personas no heterosexuales, entonces también había ahí digamos, una carga política que le estábamos dando al asunto, y yo sin duda creo que la cuestión es así, y nos pasa a dirigentes y dirigentes sociales hace mucho tiempo. O sea, en el contexto del estallido social también cuando se filtraron estos documentos de Carabineros, a mí, al presidente del Colegio de Profesores, a Luis Mesina, a otros y otras dirigentes, nos tenían también fichados en sus documentos, Sí, y en actos públicos previos al 18 de octubre. Entonces, evidentemente hay un uso político de Carabineros, y que no está, como decía Hassan, al servicio de la comunidad, sino que usan su inteligencia no para encontrar al narcotráfico que destruye los territorios y que genera problemáticas, sino para desarticular a quienes nos estamos movilizando contra un modelo político. Entonces yo creo que es tremendo, es muy claro que son unas fuerzas deliberantes. ¿Y qué me decían los carabineros? Bueno, cuando yo le dije a una carabinera que me estaba asistiendo, como en el fondo, o sea, ¿no te hace crisis de sentido lo que están haciendo? Como yo le decía, porque me enteré, porque yo tuve el celular todo el tiempo, lo tenía escondido. O sea, como que hablamos en un chat. Sí. Y yo les dije, como mataron a una mujer, ustedes no estaban haciendo nada, ustedes matan gente, como, ¿no te parece que te hace crisis de sentido? Y me dijo que no me podía responder. Pero yo igual vi en su cara que evidentemente le hacía crisis de sentido. Y luego cuando llegué a la comisaría, también algunos carabineros y carabineras, yo les conté el motivo por el cual estaba detenida, y era como, pero qué ridículo, ¿cachai? Estaban pintando casi que con témpera en la calle y no pasó nada. Entonces, Claro, no había ningún eso. taco, nada, porque por último hubiese habido Nada, un problema de tránsito, qué sé yo. No, eso no sucedió. Claro, ahí podrían haber interpretado la letra de la ley, pero solo para terminar, yo ahí creo que, porque Hassan también mencionaba el tema de la Constitución, yo ahí creo que una cuestión que clara que tenemos que hacer con Carabineros o con la nueva policía, porque yo creo que tenemos que disolver Carabineros para una nueva policía, es que además de que sus centros sean los derechos humanos, si es que hay una mención en la Constitución, tiene que ser muy expresa de que su sujeción es al poder civil, porque hoy día se les da un grado tan grande de autonomía a Carabineros que tenemos la crisis de corrupción y un descontrol, porque aunque el gobierno se las haga como de que tiene todo bajo control, no tiene nada bajo control, ni aunque les digan que paren la represión van a detenerse. Entonces, a ese tipo de cosas son las discusiones que creo que tenemos que apuntar en este proceso constituyente respecto a la Fuerza Armada y Policía. Totalmente. O sea, lo que pasa en el Gualmapu con la Concuerdo madera, plenamente contigo. es como eso, es como ya la corrupción máxima. En Facebook, Carlos Alberto Rojas dice: saludos a todos y mucha fuerza para Emilia, que sufrió la brutalidad de Carabineros igual que en la dictadura de Pinochet. Rosa Rojas: anoche, un poco antes de las 21 horas, los carabineros reprimieron de manera brutal en Plaza Dignidad. Había muchas mujeres y niños y niñas a esa hora aún. Pedro Peñalosa: la sociedad entera es clasista. Rosa Rojas: fuerza Emilia. María Mercedes dice: mal ayer en Dignidad, no tuvieron ningún miramiento con niños que había en la manifestación. Llegaron y arremetieron a eso de las 18 horas por Providencia y Vicuña Maquena. No respetan a nadie. En YouTube, Jorge Poblete dice: el Ministerio de la Mujer no existe, es pura palabrería para ser popular, no hace nada. Bram Sil dice: hay imágenes de ayer, se ve un ejército de carabineros avanzando por la Alameda. ¿Dónde están cuando el narco es el que ataca? Ah, tiene toda la razón la compañera y en esa pregunta. Yo quería hacerte una pregunta que también tiene un poco que ver con la actualidad, ¿verdad? Porque están pasando muchas cosas a esta hora. Y una de las cosas que sucede es que el estado de catástrofe hoy día, y aquí me gustaría escuchar la opinión de Hassan y de Daniel también, tiene que votarse en el Congreso. Hoy es el día en que vamos a ver si se alarga o no se alarga el estado de catástrofe, si se alarga porque todavía estamos en condiciones muy difíciles de la pandemia, si se alarga el toque de queda. Chan,
Yo creo que por ahí va la cosa y la pregunta del millón, ¿verdad? Emi, ¿qué te parece a ti que debería suceder con el estado de catástrofe? A mí me parece que el problema de fondo de esta discusión es que el estado de catástrofe no nos ha permitido de ninguna manera combatir la pandemia. Y no creo que porque el estado de catástrofe no dé herramientas de restricción de, por ejemplo, las aglomeraciones, etcétera, sino porque el gobierno no utiliza esas herramientas. O sea, vemos que reactivan, no sé, los gimnasios, los cines, la gente ha tenido que salir a trabajar todos los días y hay aglomeraciones en el transporte público y no se ha hecho nada con eso. Pero sin embargo nos restringe la libertad para circular con un toque de queda que se ha extendido de una manera inusitada, que de hecho ha llamado la atención del resto del mundo. Entonces yo creo que si vamos a seguir así, que no siga el estado de catástrofe, porque hoy día volvimos a la situación inicial de la pandemia. No hemos ni generado prevención, ni aprendido mucho de la situación en la que estamos. Hoy día volvemos a tener una cantidad de contagio absurda. Entonces, si me preguntan a mí, si vamos a tener un estado de emergencia, un estado de catástrofe, solo para restringir las libertades de las personas, para vivir en esta utopía autoritaria del gobierno, no, que no siga. Si queremos dar una discusión de cómo prevenir la pandemia, ok, podemos tener esto como una herramienta, pero yo creo que hoy día el Congreso tiene que dar un gesto también de decir cómo estamos preocupados por la pandemia, y estar preocupados por la pandemia significa empezar a pensar en qué vamos a hacer con esta alza de contagios, en qué vamos a hacer con esta alza de cuarentenas, porque necesitamos ayudas sociales. Y el tercer retiro no es una solución de fondo, es seguir es seguir haciendo que la gente se meta la plata a su bolsillo, o sea, la mano a su bolsillo para sostener la crisis. Y ahí tampoco hay una respuesta del gobierno de cómo pensar en un ingreso, una renta básica universal, renta básica de emergencia para esta situación que sirva para subsistir. Entonces, yo creo que hoy día no tiene sentido y creo que el Congreso en ese sentido tiene que dar un golpe político, porque si no vamos a seguir, insisto, con un autoritarismo desatado, naturalizando esta falta, esta represión estatal finalmente, y es algo que yo creo que a nadie le hace sentir y que, insisto, nos tiene igual, como si no tuviéramos nada en la pandemia. Es increíble. Además que nadie lo respeta. Muy preocupante, la verdad es que muy preocupante, y se respeta poco, digamos, sobre todo el toque de queda, ¿verdad? No tiene... es que nadie le encuentra el sentido, yo creo. Hassan, ¿qué te parece a ti? ¿Qué debería suceder? ¿Daniel? ¿Quién quiere hablar? ¿Daniel? No, Hassan. No, solo para decir que como prefiero que hablen los abogados, porque al final estamos hablando de les abogados, pero es que al final estamos hablando de una situación legal. O sea, cambia si el Estado considera que hay un catástrofe. Lo que está clarísimo es que hay un catástrofe en Chile. Eso da igual independiente de lo que vota el Congreso. El catástrofe social, el catástrofe sanitario, el catástrofe económico, así por todos lados que uno mira hay catástrofe. ¿Ya? La cantidad de personas que perdieron su trabajo o perdieron una enorme cantidad de sus ingresos, porque hoy día trabajan mucho menos horas, ¿ya? Y no tienen ayuda del Estado, es un catástrofe social y económico. Y al mismo tiempo, con la cantidad de casos, lo hemos conversado muchas veces con la gente volviendo del norte y del sur a la región metropolitana, ahora van a empezar a aumentar mucho los casos, y es una carrera entre la vacunación y el aumento de casos, y ya es terrible ver este proceso, catástrofe por todas partes, y el gobierno completamente inoperante. Entonces ya al final estos debates del Congreso ya dan un poco igual con el desastre. Sí, yo quería agregar, yo de partida estoy muy de acuerdo con ambos. Claro, Emilia lo toma de un punto de vista más legal y yo concuerdo con ella. Hassan, la catástrofe tiene que ser por calamidad pública, una calamidad que tiene que ver con la naturaleza, ese tipo de cosas. Pero sí, Emilia decía una cosa que yo concuerdo, que es, el estado de catástrofe te da herramientas. Si tú no usas las herramientas, ¿para qué declarar el estado de catástrofe? Porque en el fondo lo que pasó con el espacio riesgo es una cuestión que se le han preguntado ya varias veces al ex subsecretario que ahora quiere ser constituyente. Le dice, bueno, pero a ver, usted podía ocupar ese espacio sin pagar, porque estábamos en estado de catástrofe, un estado de calamidad, ¿cierto? Una calamidad pública, y usted decidió arrendarlo y pagar millones y millones y millones por esa cuestión, más encima la Contraloría lo ha cuestionado ya con dobles contratos, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, ¿para qué? Si no vas a usar las armas que te da el estado de catástrofe, fijar precios, ocupar espacios para esto, lo otro, lo demás, ya, bueno, ¿para qué la estáis declarando? ¿Para tener el toque de queda?
Entonces, en ese sentido yo comparto plenamente lo que dice la Emilia, en el término de, si no lo usas, no lo tengas. Porque lo que parece es solamente un control social. Si lo vas a tener, le tienes que exigir que ocupe las herramientas que la ley le da, por ejemplo, ocupar espacios, fijar precios, o sea, dar como soluciones claras a la sociedad por esta pandemia, que es el objetivo. Lo otro es cuento, lo otro es tener un control social a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Entonces, por eso que yo creo, también concuerdo con lo que dice Emilia en términos de, a ver, el Congreso tiene que dar un golpe en la mesa y decir, o usas las armas que te está dando esto, o no te lo concedo para que tenga un control social, una represión, mejor no te doy nada. Ya, una consulta. Entonces, ustedes dijeron, como abogados, que entonces el estado de catástrofe es por una calamidad pública, por, Sí, por alguna situación de la naturaleza. ¿Puede contar la existencia de Sebastián Piñera como presidente? ¿Puede contar la existencia de Sebastián Piñera como presidente como un caso entonces de catástrofe de la naturaleza? Yo no creo que haya estado pensado para eso, pero creo que a la luz de los hechos califica. Podríamos hacer una buena argumentación. Me encanta. Oye, Claro, es buena respuesta. muy buena respuesta. A propósito del 8M, ya que hay tanto desconocimiento y cosas que tienen que ver con lo que hemos estado conversando, se dicen tantas leceras como ayer ese señor Rojo Edwards diciendo que que a él no le gustaba porque en las calles veía feminismo neomarxista y que lo que a él le gustaba era el feminismo liberal porque estaba en contra del aborto. Como que no entiende nada de nada. No, para ver, no, ¿tú lo has escuchado hablar? Yo lo No. escuché la otra vez hablar y ¿sabes qué? Es que lo que te estoy diciendo lo escuché ayer y más encima le peleaba a Mónica Rincón que No, el tipo es... francamente... Yo no sé, el tipo bajito acá, po. Claro, serio, si lo ¿para tiene, qué va a mandar con cosas? un- Sí. ¿Para qué va a mandar? Es un mal intento de Bolsonaro, yo siento, como muy versión fruna. O sea, yo lo escuchaba ayer y era como poca claridad política, hablándole muy a su nicho. Yo, de hecho, como comentario político, yo pensé que él iba a intentar comerle más cancha a Catalina Parot, pero él está así cerrado en un nicho demasiado pequeño y además el feminismo liberal no tiene una posición unívoca respecto al aborto tampoco. Yo, de hecho, me inclinaría a pensar que cree en la libertad de decidir. Yo pienso exactamente lo mismo, debería ser eso, ¿no? La libertad en Sí, es todos uno los de los aspectos, po. pocos. En fin, oye, Bolsonaro versión fruna, me encantó. Oye, quiero invitarlos a algo, porque yo les conté que ayer, a pesar de todos los problemas, ¿verdad? De la pandemia, de todo lo que pasó, igual fue un 8M significativo. Cada vez más siento que las mujeres saben que tienen que salir a seguir luchando por sus derechos y por lo tanto en muchos y diversos lugares del país se congregaron muchas y muchas para salir a hablar por sus derechos, ¿verdad? Y la pandemia no fue obstáculo para esta huelga feminista del 8M. Con una altísima convocatoria, las mujeres visibilizaron cómo se manifiesta la violencia estructural en su cotidiano y ante la falta de respuesta del gobierno, ellas mismas dan con la solución. Así que les quiero presentar la pieza llamada 8M 2021, que forma parte de esta nueva sección que tenemos, que se llama La Voz Documentales y que fue dirigido por el realizador Edgar Wang. Lo vemos por nuestras redes sociales, por Santiago TV y lo escuchamos por Radio USACH. Emi, ¿te quedas hasta el final o prefieres desconectarte de inmediato? Dura 3 minutos. No, me quedo. Vamos a ver entonces este nuevo espacio de La Voz Documental 8M 2021 por Edgar Wang. No queremos flores, no queremos un feliz día, porque en realidad hoy día lo que celebramos es la lucha continua durante todos estos últimos cientos de años por un trabajo remunerado dignamente, una vida libre de violencia física, psicológica, sexual, económica, política. Se ve todos los días, cuando tú subes a la micro, cuando tú vayas al metro, solamente por andar con un short corto. A donde sea que vaya, finalmente uno está expuesta a acoso, principalmente acoso. Entre autos, los viejos de la construcción, weón,
pasan como gritándonos weas y son weas que finalmente te da miedo después salir a la calle, pues te da miedo finalmente qué me pongo para que no me hagan esa wea, pues, ¿cachai? Me ha pasado que una moto me ha arrinconado en un lugar, yo he tenido que patear la moto y correr. Y mi jefe era como hombre y él me acosaba y me sexualizaba constantemente por ser mujer. O sea, ha pasado mucho de que llega alguna persona y te dice una vaina como, oiga, ¿y usted cuánto cobra? Tener miedo por caminar en la calle, porque un hombre me puede agarrar, me puede llevar me puede violar, me lleva a su casa, me haga algo, me lleva a mi casa. Además de la violencia que ejercen en nuestros cuerpos en salud, por no darnos la posibilidad de tomar determinaciones sobre nuestras cuerpos, Pero también como mujeres indígenas, porque la discriminación que sufrimos, la violencia estatal, la violencia en la sociedad, se multiplica simplemente por el hecho de pertenecer a pueblos originarios. Pero lamentablemente nuestra visión, nuestros problemas no son tomados en cuenta, nos invisibilizan, nos anulan, nos violentan y obviamente el gobierno no se hace cargo de las problemáticas. Considero que las ministras de las mujeres son incompetentes. Cuando ella venga a ver lo que nosotros vivimos en terreno es diferente. Ninguna tiene una perspectiva de género realmente, ninguna considera a la mujer, ninguna considera ni siquiera los femicidios que han habido. Tenemos ministra de la mujer, no sabía, ha estado tanto tiempo ausente. Entonces la solución, más que regular las leyes, más que darle maña a los violadores, etcétera, partamos por la educación. Que incluya, por ejemplo, la educación sexual, que incluya también una visión de género. Generar pequeños cambios en nuestros actos del diario vivir, como por ejemplo la sororidad entre las mujeres, el no enjuiciar a la otra mujer, apañar si vemos situaciones de abuso. el feminismo es revolución, el feminismo es que todas estemos juntas y que al final seamos una hermandad. Y cuando Chile y weón, el mundo sea al fin así, todo va a ser mejor de todo, weón, onda. Vamos a convivir mejor, vamos a poder expresarnos mejor, todo va a ser mejor. Ahí estaba nuestro documental, muy bonito, muy emocionante también. Representa lo que pasó ayer en las calles, no solo de Santiago, también de todo el país. Así que era una muestra, eso es lo que pasó en los alrededores de Plaza Dignidad, pero también hubo gente en otras comunas, también hubo gente en otras partes de Chile. Así que representa justamente eso que sucedió ayer y que nos une. Y nos hace reflexionar y nos hace conversar sobre las deudas que todavía existen en los temas que tienen que ver con la mujer y el feminismo. Queremos darte las gracias, Emi Schneider, por estar esta mañana conversando con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran. Un abrazo enorme para ti. Chao, Ami. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Que estén muy bien.